Hola, bueno, te estoy mandando este video para comentarte lo que me habías preguntado sobre Carlos Culmey y cuál es la importancia que tiene en la historia de Misiones. Bueno, Carlos Culmey fue uno de los que conformaron una de las primeras empresas de colonización privada. No fue la única, pero sí la más importante, lo que tiene que ver con la fundación de Monte Carlo y de otras localidades como Puerto Rico, por ejemplo, y también en otros lugares como el sur de Brasil, donde también fundó algunas otras colonias con inmigrantes que venían de Alemania. Bien, Eh, la sociedad de Culmey formó parte, digamos, de un grupo que tenía acciones con el banco Tornquist, que era un banco inglés, que en ese momento era uno de los bancos más importantes, sigue siendo uno de los bancos más importantes. Eh, la, la colonización se dio a partir de la compra de lotes a los lotes que fueron después subdivididos. El lote que pertenecía a Monte Carlo, si no me equivoco, tenía algo así de 67.000 hectáreas. Se colonizó con chacras, digamos, o sea, con mini propiedades de 25 hectáreas aproximadamente cada una. Aunque bueno, después hubo un proceso de digamos, algunos que compraron más, otros menos, según la capacidad adquisitiva de cada uno, y después también una concentración de la tierra posterior a la fundación. La colonia de Monte Carlo entonces fue parte de ese proceso. La, la organización de esta colonia entonces se da a partir de esta sociedad, como dije, Culmen Tornquist, y tuvo una característica que, digamos, los que colonizaban Monte Carlo eran alemanes que venían directamente de Alemania, escapando de, digamos, invirtiendo en realidad sus recursos, sus ahorros, sus últimos ahorros. Muchos de ellos eran ahorristas que vivían en ciudades muy grandes de Alemania, Hamburgo por ejemplo, o Berlín, eh, y que veían la posibilidad de invertir su dinero en una propiedad para no perder la totalidad. Justamente en ese momento, en ese año, en 1920, 1922, Alemania atraviesa una situación muy difícil de devaluación, inflación, crisis, que termina en una tremenda devaluación. Alemania había salido de la Primera Guerra Mundial muy golpeada justamente porque, entre otras cosas, le obligaron a pagar, al salir derrotada, todos los daños de la guerra y entre otras cosas por el estilo. Además, digamos, dijimos que estos grupos eran, muchos de ellos no eran agricultores, eran profesionales, artesanos, digamos, que ya venían trabajando en un oficio. Muchos de ellos por eso eran relojeros, eran carpinteros, eh, digamos, tenían oficios como fiambrero, etcétera, que tenían que ver con su inserción en las grandes ciudades. Otra característica que también en Monte Carlo, estos colonos, como dije, en su mayoría, cuando se produce esta guerra, pierden toda posibilidad de volver a su país de origen, Alemania. Entonces, porque muchos, digamos, llegaron también con la promesa de que habían líneas de ferrocarril, que se iban a encontrar con ciudades muy grandes cercanas, cosa que era totalmente mentira, porque o sea, todo lo que es la colonia Monte Carlo estaba en medio de la selva. No había prácticamente nada que no sea el río Paraná como único medio de transporte, de comunicación, con Posadas, que era la ciudad más grande y la capital en ese momento. Entonces, ante esa imposibilidad de retorno, de volver, entonces no queda otra alternativa que, bueno, desarrollar eh, y vivir, digamos, en lo que sería la colonia, que, bueno, lo que sería hoy Monte Carlo. ¿Qué más puedo decirte? Bueno, que eh, Monte Carlo anteriormente era parte de un obraje que se llamaba Puerto Jac, ¿sí? Y antes de ser Puerto Jac, perteneció a otro gran propietario de origen francés, que era Charles Seguin o Carlos Seguin. Y antes de Carlos Seguin, estas tierras pertenecieron a otro gran propietario también de origen vasco, que se llamaba Martín Recaborde. Y antes de Martín Recaborde, toda esta tierra, toda esta propiedad enorme que hoy es Monte Carlo, perteneció a otro propietario que era Gregorio Lezama. Y antes de Gregorio Lezama, que compra estas tierras en 1883, eh, eran territorios del Estado argentino, que eran tierras fiscales, digamos, o sea, que fueron vendidas en 1880 por el gobierno de Corrientes, y ahí es donde aparece toda esta serie de propietarios que van
cambiando de manos, digamos, hasta que llega recién en 1920 Carlos Coolmey. Para ese entonces ya todo lo que era la explotación de montes, de maderas de ley, digamos, de los montes, estaba completamente agotada, que era lo que sacaban, digamos, de la selva. Y bueno, si habían yerbales, bueno, trataban de explotar yerbales y con eso, bueno, obtener un beneficio económico vendiendo esa producción a los compradores, a los grandes compradores, generalmente en Buenos Aires y Rosario y las grandes ciudades de Argentina. Bueno, eso es lo que te puedo contar y bueno, espero que te sirva como material para tu investigación sobre historia. Saludos.